and even though you've given everything, Jesus, come free us, King Jesus. It's the only way that freedom's given. For you and you alone, and the work you've already done. For all we have are songs, unless you come. Awaken what's inside of me, to my heart, to all you are in me. Even though you're here, God, come. May the vision of you be the death of me. And even though you've given everything, Jesus, come home. Jesus, come. Here we are in this place, crying out for your embrace, to hear your voice more than song. Oh, please come, Jesus, come. Awaken what's inside of me, to my heart, to all you are in me. Even though you're here, God, come. So may the vision of you be the death of me. And even though you've given everything, Jesus, come. Jesus, inside of me, to my heart, to all you are in me. Even though you're here, God, come. So may the vision of you be the death of me. And even though you've given everything, Jesus, come. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro programa Diálogos en el Amanecer, con su anfitrión José Alberto. Tengan un bendecido día en esta hermosa mañana. En este hermoso día damos gracias a Dios hoy. Padre eterno, gracias en esta mañana por este momento hermoso que nos estás permitiendo. Y Padre eterno, gracias porque vemos que tus promesas están cumpliendo. Vemos que tu palabra va en un avance maravilloso, fuertemente. Estamos muy agradecidos, Padre Celestial, por todo lo que estás haciendo y estás obrando. Gracias, Señor Jesús. Gracias por usarnos como canal de bendición, por poner carbón encendido en nuestra boca. Muchas gracias te damos en esta hermosa mañana. Sé con cada radio escucha en esta hermosa hora. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo y estás obrando. Gracias, Padre Celestial. Te damos en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús, bienvenido seas, Espíritu Santo. Amén y amén.
Hoy esta mañana estaba reflexionando. Vamos a empezar con un pensamiento esta mañana. Esta mañana estaba yo reflexionando precisamente de un tema, más que un tema. Videos que llegué a ver, me topé solamente con uno solo, donde hay el único diálogo que solamente escucho. Y es hermoso cuando todo se centra solamente en un solo diálogo, en donde las opiniones de ese diálogo apuntan hacia una sola visión, hacia un punto. Tiene mucho sentido. No solo sentido, sino que cambia el entorno. Hoy en día estamos viviendo un sistema en el que forzosamente quieren imponer que seamos todos de la misma idea que ellos. Pero se les ha olvidado y han ignorado que solamente Jesús es el único que está despertando conciencias, corazones, y que están yendo, y muchos diálogos se han levantado hoy en día a través de estos medios digitales, diálogos, y cada diálogo siempre llega a una conclusión. Porque hoy en día solamente, y son muy pocos los que se ven, porque solamente hoy en día vemos que no hay diálogo. Hay imposición de conciencia, en la que la persona tiene que aceptar forzosamente la idea, el plano, visión. Pero mucha gente se está dando cuenta que las cosas no son así. Pero hoy el diálogo que me llamó mucho la atención es... El diálogo hablaba acerca de los profetas. Hoy en día, muchos en los diálogos donde teólogos, personas se reúnen y dicen, pero solamente dialogan en su doctrina, ideología. Por eso es que estamos viendo que solamente la idea de cada persona, o vamos a decirlo así, el imperio de cada persona, e impone en que tú creas su verdad. Y son personas que no saben ni lo que dicen, se meten donde no deben, donde nadie las llama. Pero yo he visto que más que diálogos son debates. Y si nada encaja con lo que tú ya estás proponiendo hacer, termina en pleito. Mejor cerrar el canal y no discutir más. Pero el diálogo que yo he estado viendo y analizando es un diálogo de unidad. Un diálogo donde el Espíritu Santo pone el mismo sentir en el corazón de cada persona. Y todos han llegado a la conclusión de que Dios está haciendo algo en estos tiempos. Dios está levantando algo diferente. ¿Podría decirse? No. Dios está despertando corazones. Y yo creo que la palabra de Dios no viene solamente en un hombre.
Jesucristo es la palabra viviente de Dios, o la palabra viva hecha carne. Y algo que yo he visto es algo que no se puede debatir. Pero ¿qué pasa cuando esta palabra viva hecha carne no está solamente en un corazón, está en varios corazones que están en ese mismo diálogo y que avanzan? No importa que sea un pequeño grupo, pero la palabra se extiende como semilla y se levantan otros. Esto es hermoso. Por eso el tema de hoy se llama Diálogos en Unidad. Amén, gracias a Dios. Vamos a Salmo capítulo 105, Salmo capítulo 105, versículo 13 al 15. Después de haber escuchado esta reflexión, vamos a ver qué nos dice Salmo 105, versículo 13 al 15. Dice lo siguiente: y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y vamos al versículo 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Y más adelante 17 dice: envió a un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Analizando estos versículos, en el versículo 15 donde dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El versículo 16 dice: trajo hambre sobre la tierra. Esto es impresionante porque se va de la mano con lo que nos dice el libro de Reyes, hablando precisamente sobre la venida o en el tiempo que Dios levantó al profeta Elías. Qué casualidad. Y fue en un tiempo en que la política de Israel, en este caso en Samaria, comenzó con un declive hacia abajo por un rey incompetente, inmaduro, y por haberse casado con una mujer que no era del pueblo, sino se casó con una mujer pagana, de un rey pagano llamada Jezabel, del pueblo fenicio. Y donde le daban culto a una entidad malvada que pedía sangre. Y fue exactamente en esa política y el gobierno de ese rey que todo se vino para abajo cuando su mujer asumió el reinado, no el rey, e inició una persecución, vamos a decirlo como lo que estamos viviendo hoy, contra el género masculino. Pero en realidad se estaba yendo. ¿Por qué? Porque ella no quería que siguieran habiendo más descendientes. En este caso empezó a irse contra las semillas, las promesas, las semillas divinas de Dios. Y especialmente se fue contra los profetas. Incluso sin sangre fría mandó a matar hasta los niños, los hijos de los profetas también. Esta reina también mandó a castrar a muchos hombres de la corte también. Y muchos no estaban de acuerdo.
pero estaban en un silencio. Algo similar que ha estado viviendo ahorita México, y algo similar que estamos viendo en estos tiempos, porque efectivamente en el tiempo de Samaria es la misma similitud. En Samaria también los precios, los alimentos, los impuestos empezaron a subir. Pero ¿qué pasó ese día? Irrumpió en medio de la sala un hombre llamado Elías, cuya palabra de parte de Dios se la trajo al rey Acab. Y por él haber permitido todo este gravísimo mal e injusticia a su reinado, Elías dijo: así que pediré al Señor, no lloverá en 3 años. Y hasta la escritura dice, hasta el mismo Elías dijo: hasta que yo, Elías, pida al Señor que le envíe. Y se vino un tiempo de escasez, una sequía, y algo que yo estuve viendo en el 2020 para acá. México, a pesar de haber sido un lugar verde y todo eso, sí se empezaron a ver sequías, se empezaron a ver inesperadamente cosas, se han visto cosas inesperadamente. Pero lo impresionante es que dice que ya este hombre ya estaba. Y por más que la reina pidiera al rey que lo matara, no pudo. Porque cuando vio terrible fuerza que tenía el profeta, la fuerza que Dios le dio al profeta al tirar de esas enormes estatuas al suelo, no pudo hacer más. Y en medio de esa escasez y todo eso, cuando empezó el hambre, Dios lo envía con una viuda. Lo empezó a enviar con una viuda, cuya promesa y palabra fue que Dios las iba a sostener a ella y a su hijo, pero que le hiciera una torta primero al profeta. Y le dijo: vive el Señor, que la harina no escaseará ni el aceite. Y al final el hijo muere y la viuda lloró ante el profeta, gritándole enojada, diciéndole: te veniste a burlar de nosotros. Y entonces el profeta empezó a orar por el niño. Y gracias a Dios, Dios lo volvió a la vida. Dios lo volvió a la vida. Cuando cumplió su misión, Dios le dijo: ve y reúnete con Acab. Quiero hacer un paréntesis. Me llama la atención porque hace creo que un mes, estaba viendo el canal de una hermana, no sé de qué país de Latinoamérica, pero esta hermana decía lo siguiente. Estaban comentando cosas y un hermano que de verdad yo pensé que era de Medio Oriente, porque todo su rostro se veía de allá de Medio Oriente, ya sea turco, se ve como más turco, árabe, algo así. Cuando lo vi, inmediatamente yo sentí en mi espíritu y dije: no, este hombre es profeta. No los renombrados que salen en las teles, que empiezan a hablar, a arengar a la gente, a las multitudes, a arengar esto, que el otro. Como ahorita que hay uno que por lo que se ve, aunque no lo digan, aunque lo han expuesto mucho, pero se ve que él se está posicionando. Cuando un hombre empieza a decir: porque soy el único que habló de lo que sucedió tal y tal y tal y tal, ese no es profeta. La verdadera asignación de un profeta, y esto va a sonar contrario, y muchos y otros no van a aceptar esto que vamos a hablar.
un verdadero profeta a Dios le decía, Dios lo escondía por cierto tiempo. Dios le decía, vete a esa ciudad, vete a ese lugar por un tiempo. Ahora sí que por un tiempo estaban escondidos, preparándose. Así como Elías lo llevó a un lugar. Lo llevó a un lugar donde dice que los cuervos lo empezaron a mantener con carne, con pan. Me llamó la atención la explicación que dio un hombre con hechos y datos históricos, de que dice que literalmente no eran cuervos, no eran aves, eran tribus no registradas en las escrituras, eran tribus, puede ser nómadas, escondidos en las cuevas y todo eso. Entonces esa gente llegaba con el profeta y le dejaban la carne, le dejaban el pan, le dejaban agua. Esto es impresionante. Pero esa es una verdadera asignación de un profeta. Porque el profeta que hoy en día todo el mundo dice que es profeta, y esto muy respetable, porque se prepararon en una escuela, se prepararon en el otro, pero cuando el llamado es muy diferente de parte de Dios, entonces todo lo enseñado se deja atrás y se inicia un nuevo camino para un nuevo aprendizaje. Entonces estaban tocando el tema en este diálogo, en ese video, de que en este tiempo Dios, y no es el primer mensaje que oigo. Yo ya lo vengo escuchando este mensaje desde el 2023, 2020. Lo escuché empecé a escuchar el primer mensaje. Yo esto lo recibí en el 2019. De que Dios iba a traer algo diferente a la tierra, pero algo que estaba en las escrituras, algo que había sido ignorado por mucho tiempo. Y después de 2020 escucho sobre los sin rostro, gente no conocida, gente que Dios va a empezar a levantar, gente que Dios ocultó por años, preparándolos para que en el último tiempo Dios los levantara y empezaran a salir de la nada. Y esto ya se cumplió. Otro ministerio habló. Los gente sin rostro también mencionaron el mismo mensaje, que iban a hacer cosas, mencionaron todo. Ya es un hecho. Y yo creo que en este diálogo donde yo entré, de acuerdo a Salmo 105 que estamos viendo, del 14 al 15, se volvió a tocar el tema nuevamente. ¿Cuál tema? De los profetas. Entonces yo me empecé a adentrar más en la escritura y descubro algo interesante en Malaquías, que teólogos, personas, dicen que ese pasaje solamente se refiere a la venida de Juan el Bautista y hasta ahí se acabó. Lo que me he dado cuenta es que la teología solamente tiene un límite. La teología en sí no tiene toda la revelación, solamente tiene los datos, los hechos, y solamente todo basado en una estructura institucional nada más. Pero que se le llame revelación del Espíritu Santo, no, porque la revelación Dios la trae y la trae a corazones que están dispuestos, corazones que realmente está levantando. En este tiempo el Padre Eterno no está levantando gente preparada, no, está levantando corazones dispuestos. Hablamos precisamente el viernes sobre el lugar, la misión, en la que Dios ya te tuvo ya establecido ya
en tu vida, la misión que Dios ya tiene en cada persona y el lugar donde ahí la estamos ejerciendo. Entonces hablamos que todas las grandes instituciones no surgieron de grandes celebridades, de grandes personas capacitadas, preparadas, no. William Booth, el fundador de la iglesia Ejército de Salvación, no nació por catedráticos ni nada, no. Por un hombre que dispuso su corazón y por un hombre que hizo a un lado toda su teología que él había aprendido y solamente salió a las calles con instrumentos e invitando a la gente que se unieran a su banda y todo eso. Y de esa manera fue como el Espíritu Santo vino y se movió a través de eso. Y se conocía como la banda Aleluya. Después los aldeanos estaban hartos. Se inició una pelea para detenerlos y callarlos, pero no pudieron, porque era tanto el mover del Espíritu Santo que en el momento que se peleaban, los hombres terminaban llorando, pidiéndose perdón el uno al otro por haberle golpeado, y otros los perdonaban y los invitaban a unirse en este mover. ¿Quiénes son los que se opusieron? El instituto religioso, la institución religiosa. Los ancianos, los líderes, convocaron a William Booth a un juicio en donde le dijeron, le dieron estas condiciones, le dijeron: William Booth, serás siempre bienvenido y regresarás, y en otras palabras, no perderás tu posición. Pero fue muy directamente lo que le dijeron: William Booth, vas a hacer lo que nosotros te digamos que hagas. A dónde debes ir, dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Vas a hacer lo que nosotros te digamos y no lo que tú haces. Y le dijeron: así es que te pedimos que te retractes en este momento y que renuncies a esa locura que estás haciendo. Y arriba en la tribuna la esposa le gritó y le dijo: William, di que no. Y en ese momento William Booth se levantó y le dijo: no, yo no me retracto. ¿Por qué? Porque William Booth dijo: por culpa de este sistema religioso y por culpa de ustedes y por culpa de todo este sistema y de ustedes, la gente no quiere acercarse a Cristo. Entonces William Booth no se retractó, él siguió hacia adelante. Que lo expulsaron, lo excomulgaron, pero él no paró la obra de Dios, y esto creció en un movimiento grande. Y hoy en día tenemos lo que se conoce como la Iglesia de Ejército de Salvación. El Instituto Moody en Estados Unidos, en Chicago, el Instituto Bible Moody, ¿creen que realmente nació de catedráticos? No. El apellido que lleva del famoso evangelista y predicador Moody, cuando que Moody era un plomero, Dios lo levantó y Dios le permitió fundar la institución, la Universidad Moody, la más mencionada universidad, Harvard. Fue fundada por catedráticos, no, por un estudiante que estaba estudiando derecho, un hombre que defendió a capa y espada en ese juicio, defendió la resurrección, probando con hechos, con todo. Simon Greeley, el fundador de la Universidad Harvard. Creemos que
Hoy en día las iglesias o las instituciones fueron realmente creadas por hombres muy preparados, por hombres que, uy, de alta gama de esto. No, mentira. Gente insignificante. Gente que nunca tuvieron ni aplausos ni nada, pero hicieron algo en lo secreto, y son personas que pusieron a Dios en primer lugar. Otro hombre llamado Stanley Tam, que muy poco mencionado se oye. Stanley Tam, un hombre que inició con un pequeño negocio vendiendo helados, todo eso. Alguien le habló de nuestro Señor Jesucristo, le presentó el Evangelio de Jesucristo. Tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Tuvo un encuentro tan fuerte, pero sintió un llamado más fuerte en su corazón. Y fue cuando nació esa famosa frase que dice: Dios es el guía de mis negocios. Porque debido a esa declaración y esa palabra, fue como el emprendimiento de su negocio comenzó a crecer, a llegar a ser una fábrica, una empresa de plásticos, y donde Dios le dijo que en su empresa pusiera un logotipo en grande: Cristo es la respuesta. En la cual Dios también le permitió una imprenta en la de cual cada semana él publicara una revista con la palabra de Dios, y también publicando su testimonio de cómo fue que inició su éxito. Y él siempre ponía: Dios es el guía de mis negocios. Y todo lo que se publicaba cada semana, estas revistas llegaron a manos de empresarios muy importantes. Y no era tanto por hacer negocios con él, sino esas poderosas palabras publicadas tocaban sus corazones. Y más cuando tenían problemas familiares, situaciones. Todos iban a ver a este hombre. Y saliendo de esa oficina, de esa empresa, salían tocados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y se llegaron a convertir en hombres íntegros, llenos de la palabra de Dios, e hicieron lo mismo que Stanley Tam. También pusieron a Dios como guía de sus negocios. Un amigo que él tenía, que él trabajaba en un bar, Stanley Tam nunca se avergonzaba. Él, a donde se presentaba, dice: yo llevo el Evangelio. Y el hombre estaba en una célula en los estudios bíblicos. Y esa mañana y esa tarde le dijo: necesito repasarlo. Creo que ya estoy listo para aceptar a Cristo, pero necesito solamente un momento más. Y entonces le dijo: voy a estar orando por ti, porque dice que él y un amigo, yo creo que en la hora de comida, se encerraban en su carro y ahí se ponían a orar por todas las familias. Ahí inició un lugar secreto de oración que empezó a alcanzar a muchos. Después le habló este amigo y le dijo: lo hice. Y entonces el hombre le dijo: gracias a Dios y te felicito. Y entonces el hombre dijo: voy a vender el bar y le estoy pidiendo a Dios que me ayude a iniciar otro negocio. Y dicen que ese hombre tuvo otro negocio, hasta que un día en su carro le vino un paro y se quedó dormido, ya no despertó. Se fue en paz con el Señor. Un juez principal lo fue a visitar también. Hasta un hombre importante de revistas, de exclusivas, también lo fue a visitar. ¿Y dónde fue el inicio? De la nada. Esta es la mano de Dios. Por eso Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que no se ve, sino de lo que se espera.
O sea, estoy llamando algo que no ha ocurrido en mi vida todavía, pero que ya es real y ya existe. Solo que no se ha manifestado en la realidad en la que yo vivo. Gracias a Dios. Bendito sea su santo nombre. Porque cuando se pone a Dios en primer lugar en tu vida, lejos de las estructuras religiosas, cuando realmente entiendes para lo que naciste, para lo que Él te diseñó. La religión mata y destruye propósitos. La religión te encarcela y te aprisiona. Pero la vida en Cristo, los sueños más profundos de tu corazón nacen, se forjan y se hacen realidad. La vida en Cristo hace que tú cumplas tu propósito y misión en esta tierra. Wow, gracias a Dios. En una reunión de jóvenes que yo asistí en el 2005, que de hecho fue el día de mi cumpleaños, y ese día fui a recibir mi regalo de cumpleaños, gracias a Dios. Y me acuerdo que llegó Marco Barrientos. Algo que él dijo lo siguiente, dice que él quería ser veterinario, porque se estaba preparando para ser veterinario. Y Dios lo llama al ministerio. Así es que él se fue a Dallas, Texas, a prepararse a una institución llamada Cristo para las Naciones. Yo no sé si esté aquí la sede aquí en México, pero de aquí, Amistad Cristiana, donde él estaba, donde ahí inició. Entonces dice que de ahí tuvo el llamado y se fue para Cristo a la Nación. Dios lo movió de aquí lo movió a Dallas, Texas. Y dice que él dice que él no cantaba, no nada. No sabía nada de música, ni de instrumentos, pero Dios le dio sabiduría. Dice que él le pidió sabiduría a Dios. Le pidió sabiduría. Y lo más hermoso, en su ministerio Dios lo lleva a algo que se llama la adoración espontánea. Es un tipo de oración e intercesión, pero cantada, con adoración espontánea. Y uno dice, no. Cuando hay corazones dispuestos, Dios lo saca a uno del anonimato. Dios lo saca a uno del anonimato. Amén. Gracias a Dios. Me estaba acordando ahorita de la vida de Ben Carson, un doctor, el primer médico cirujano, médico neurocirujano, gracias a Dios. El primer médico que en esa época separó a la primera operación de siamesas que estaban pegadas. Separó unas siamesas cuyas cabezas estaban pegadas. Él era un niño, venían de Boston. Pero fue un niño, debido a la marginación que hubo en esa época, las burlas, las risas, y estar en una escuela de blancos, pues no fue muy fácil para Ben. Tener que soportar, y también tuvo problema de visión.
Es cierto, ya cuando le pusieron lentes, él ya se pudo concentrar más. Pero debido a ese tipo de defectos, todo eso, un niño que era iracundo. ¿Por qué? Porque él no podía soportar las burlas ni las humillaciones. Y en arranques de ira hasta llegó hasta a herir compañeros. Esa fue la vida de Ben Carson. Pero cuando su mamá llegó, y su mamá trabajaba de limpieza, y cuando llegó a entrar a la casa de un profesor ese día, Dios iluminó en el corazón de la mamá de Ben lo siguiente. Dice que entró ese día a su casa, apagó la tele y dijo: ustedes han perdido demasiado tiempo viendo televisión, cuando ustedes deberían estar ya aprovechando con todos los dones y talentos que Dios les ha dado a ustedes. Y le dijo: pero ¿qué hacemos si nosotros vemos la tarea? Y entonces la mamá les dijo que mejor en lugar de perder ese tiempo, ¿por qué no se iban a la biblioteca? Y la mamá le dijo: quiero que me escriban un reporte de todo lo que ustedes han leído en la biblioteca. Y de esa manera fue como la visión de Ben Carson cambió. Se volvió el más aplicado en la escuela, hasta que un hombre, al presentarle el microscopio, y él vio que Ben había tocado ya un terreno diferente a lo de los demás niños, el profesor se dio cuenta que este niño podría llegar a ser un científico o algo más. Ya en su carrera de médico, ya cuando empezó a ejercer ya la neurocirugía, tuvo el mismo problema, pero nada más que ya se contuvo, porque en una preparatoria, en un arranque de ira, tomó un cuchillo que había comprado con un grupo de chicos para conseguir mejor ropa y etcétera, etcétera. Entonces en ese arranque de ira se le fue el golpe con el cuchillo y todos pensaron que lo había matado, pero no. La villa del cinturón hizo que se rompiera el filo del cuchillo, y él salió corriendo asustado y le pidió a Dios. Fíjate qué hermoso. Le pidió a Dios, dijo: Dios mío, por favor, quítame esto, sálvame de esto. Abrazó su Biblia y empezó a cantar. Y cuando ejerció ya la carrera, ya su trabajo, esa situación lo vino a visitar, pero él ya se detuvo. Entonces todas las mañanas él empezó a buscar a Dios, empezó a pedir la guía de Dios. Y por esa fidelidad se presentó el primer caso de un hombre golpeado con un bate. Todos se habían ido a una conferencia y no había nadie en quien lo operara, y él era el único. Y entonces dijo: si no operamos a este hombre puede morir. Y la enfermera le dijo: pues adelante, doctor, porque no había otra opción. Entonces él se preparó y empezó a orar. Dijo: Señor, guía mis manos. Gracias a Dios, la vida del hombre se salvó. Tuvo problemas con el director de la clínica, que él pudo haber puesto en un serio asunto legal al hospital, pero al final el director le dijo: lo felicito, porque a pesar de todas las consecuencias, usted tomó la decisión correcta. ¿Y qué pasó después? Dios lo empezó a honrar. Empezaron a llegar más casos. Una de un problema de epilepsia, la enfermedad llamada la Rasmussen, en la que él tuvo que extirpar un lado izquierdo del cerebro, donde estaba una proteína alterando todo eso. Y la niña recuperó la capacidad de hablar y todo. Te recomiendo esa película, se llama Manos Milagrosas. Hasta que llegó el caso de la separación de los siameses. Wow, la presencia de Dios es hermosa. Yo creo que en estos tiempos Dios está empezando a levantar hombres y mujeres. Todo lo está levantando de la nada, del anonimato. Amén. El tiempo se nos acabó.
Pero esta mañana Dios está levantando muchos corazones dispuestos. Un día le dijeron a Juan, los mismos religiosos le dijeron que ellos eran hijos de Abraham. Pero Juan les destruyó el orgullo. ¿Sabes de qué manera? Dijo, si Dios quisiera, de estas piedras levantaría a hijos de Abraham. Tú y yo somos esas piedras en silencio. Tú y yo somos esas piedras que estuvimos tantos años en silencio, que estuvimos solamente sentados viendo lo que hablaban, lo que decían. Pues esa profecía se ha cumplido. Aunque tú digas, yo no estoy sirviendo ahorita, yo quisiera esto, no te preocupes, porque a lo mejor en tu trabajo ya lo estás haciendo, ya Dios te está levantando. Esa ilustración de que aún de estas piedras, eso se refiere a este tiempo final. Esas piedras representan gente sin rostro, los sin nombres. Es lo que Dios está levantando para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte, para avergonzar a todo el sistema religioso, llámese católicos, cristianos, llámese de todas las denominaciones. Dios ya lo está haciendo. Porque en este tiempo, esa profecía de Malaquías 4, 5 al 6 se está cumpliendo, se está volviendo ya una realidad. Qué triste que la gente ignore y no se dé cuenta lo que realmente hay más allá en las Escrituras. Pero hoy Dios está levantando corazones dispuestos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por cada radioescucha que nos escuchó. Sé tú levantando, Padre Santo, en medio de la nada. Gracias, Padre Divino, por esta hermosa mañana y momento que nos das. Muchísimas gracias te damos, Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Y quiero terminar, despedirme del programa con un video. Así que me despido con este video que quiero poner esta mañana. Solamente voy a adelantar un poquito. De la ciudad donde había vivido. Un diario local mencionó cómo Stanley había hecho a Dios el guía de sus negocios. Así que el juez Bradley decidió investigar esto por sí mismo. ¿Qué hago para ser de Dios el guía de mi vida? No puede tener a Dios como su guía hasta que haya recibido a Cristo como su Salvador. ¿Cómo hago eso, señor Tam? ¿De verdad quieres saberlo? Me siento como si estuviera en la corte de Dios. No como un juez, sino
como el acusado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Esto se aplica de igual forma a un juez o a un prisionero que está siendo juzgado. Pero la Biblia también nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Era tan simple que Bradley dudó de la sinceridad del hombre. Como un niño, Joseph invitó a Jesucristo a su vida. Los meses que siguieron pusieron en manifiesto su sinceridad. El juez Bradley llegó a ser, en terminología bíblica, una nueva criatura en Cristo. Otro ejemplo es Josh Novak. Él asistía a los estudios bíblicos en la fábrica. Un día le pidió a Stanley que hablara con él. Comprendo que este lugar no es un medio ambiente. No me molesta, Josh. Iría a cualquier lugar para compartir mi fe en Cristo. Así lo hizo Jesús, ¿verdad? Como en los versículos que estudiamos hace 2 semanas. Creo que casi estoy listo para aceptarlo. Pero quisiera repasar nuevamente qué hago para aceptar a Cristo. Es fácil. Solo tienes que decirle a Dios que ya sabes que eres pecador y que el Señor Jesucristo murió en la cruz para pagar la deuda de tus pecados. Invitar a Cristo a tu vida para que te haga renacer. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Puedes hacerlo ahora, aquí mismo. Tendré que pensar en eso más detenidamente. Lo llamaré. Mientras tanto, oraré por ti. Stanley Tam, diga. ¡Lo hice! Te felicito. Voy a vender el bar y estoy pidiéndole a Dios que me ayude a encontrar otro negocio. Josh Novak inició un negocio diferente y le fue muy bien. Pero lo más importante fue que llegó a ser un cristiano que practicó su fe. 2 años más tarde, sufrió un ataque cardíaco. Como dijo Stanley Tam, fue a estar con el Señor. Dios guía mi negocio es la autobiografía de Stanley Tam escrita en 1969. Ha vendido más de 250,000 ejemplares.